¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal Política Argenta y Fútbol. Como les prometí en el video del sábado pasado en la consagración del Trofeo de Campeones de Estudiantes sobre Platense, les dije que estaba preparando un video especial. Y ese video especial tiene que ver con Riquelme. Como el video anterior a ese de Estudiantes Platense fue sobre los dichos de Feynman de que el cambio del Changuito Ceballos se lo había ordenado Riquelme a Úbeda, y tuvo una buena aceptación con gente que opinaba a favor de Riquelme y otros en contra. Entonces decidí hacer este video para analizar un poco qué tan bueno, qué tan malo es Riquelme como dirigente de Boca. ¿Sí? Entonces vamos a tomar todo el periodo, desde que es presidente, pero también desde que estaba encargado del fútbol y el presidente era Amor Amial. Vamos a tomar, en primer lugar, los títulos que obtuvo Boca y después vamos a hablar de los mercados de pase. Si les parece bien, empecemos con el video. Ante todo les voy a aclarar de que este video es puramente futbolístico. Creo que lamentablemente en el último tiempo se llevó la grieta que había en cuanto a la sociedad argentina y a nivel político se está llevando a los clubes. Y eso no favorece a ningún club. Yo creo que no debe haber grieta en ningún sector del país y mucho menos que la grieta sea en el fútbol por la política nacional. Acá yo no hablo ni de Milei, ni de Cristina, ni de kirchnerismo, ni de nada que se les parezca. Acá yo analizo a Riquelme como dirigente de Boca y me parece que los comentarios deberían estar dirigidos, si realmente los que opinan son hinchas de Boca, sobre la actuación de una persona, en este caso Riquelme, como dirigente. Y no porque me cae bien, porque es más pro kirchnerismo y los que hablan como Feynman son anti kirchnerismo. Yo creo que eso, por lo menos de mi parte, en el comentario del que voy a mostrar y después comentar al final del video, eso conmigo no va. Yo no mezclo la política nacional con un club de fútbol. Aclarado esto, empecemos. Todo lo que van a ver en este video está extraído de internet. Así que acá no hay nada de especulación, acá es toda información. El primer título de Boca es del 7 de marzo del 2020, un partido que Boca lo gana sobre Gimnasia, el Gimnasia dirigido por Maradona en la Bombonera 1-0 con gol de Tevez, ya promediando el partido. Y como River empató con Atlético Tucumán, si no me equivoco, 1-1, eso le posibilitó a Boca salir campeón sobre River Plate. Ya tenemos para hacer un comentario, además del triunfo de este partido de Boca, porque si ustedes se acuerdan, antes de que comenzara el partido se le hizo un homenaje a Diego, que volvía a la cancha de Boca dirigiendo a Gimnasia, y Riquelme no quiso bajar a entregarle, no me acuerdo qué le entregaron, si le entregaron una plaqueta, no me acuerdo qué le entregaron. Y si no me equivoco había sido Miguel Brindisi, compañero suyo del Boca campeón del 81, el que le entregó una plaqueta o lo que sea que le haya entregado. Y nunca bajó Riquelme a darle esa plaqueta a Maradona, o por lo menos a saludarlo, que era lo que correspondía. Así que ya tenemos algo negativo de la gestión de Riquelme. El segundo título fue ya en la Copa Diego Maradona, en el 2021, en el 17 de enero la ganó, ya en un homenaje a Diego que ya había fallecido. Le ganó a Banfield por penales, había empatado 1-1 en los 90 minutos y sin público porque estábamos en plena pandemia. El tercer título es la Copa Argentina 2021, que la ganó en la final al superar a Talleres 5-4 por penales. El cuarto título es la Copa de la Liga 2022, al superar 3-0 a Tigre en la final.
Bataglia como técnico. Quinto título, la Liga Profesional 2022. Ya lo dirigía Hugo Ibarra a Boca y la ganó después de empatar 2-2 con Independiente de la Bombonera y gracias al favor de River, como dice la nota, que le ganó a Racing en el cilindro 2-1. Recuerdo que hubo un penal a favor de Racing desperdiciado que lo atajó Armani. Un Armani que no le atajaba un penal a nadie, y en esa tarde que se hizo grande en el arco de River y atajó un penal lo favoreció a Boca. Son las cosas increíbles del fútbol. Luego tenemos la Supercopa Argentina 2023, que fue campeón al derrotar 3-0 a Patronato en Santiago del Estero. También con Ibarra en la conducción del equipo. Hasta acá entonces los títulos que obtuvo Boca. Muy poco, solamente títulos de torneos locales. Un Riquelme que había declarado que lo único que valía era ganar la Copa, que una Copa Libertadores valía 10 torneos locales. A ver, con respecto a eso yo no estoy tan de acuerdo. Sí tienen su importancia los títulos nacionales. Obviamente, cuando vos vas escalando, no es lo mismo un título nacional que una Copa Libertadores, no es lo mismo que una Libertadores, un Mundial de Clubes, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que cada vez vas escalando más en la importancia de un título. Pero yo no estoy de acuerdo que los títulos nacionales no sirven para nada. Sí sirven si no son regalados en escritorios, si son torneos realmente donde se ve una competencia, donde están bien organizados, no los torneos del fútbol argentino que están muy devaluados. Vamos entonces ahora al mercado de pases de todos estos años. Si te gusta el video, apoya el canal. Te pido que te suscribas, que le des un like, que compartas y que comentes. En el 2020, a principio de año y con la dirección de Miguel Ángel Russo, Boca trajo a préstamo a Paul Fernández y también compró a Carlos Zambrano. Zambrano, un jugador que realmente fue un fiasco en Boca. Y también Alexis McAllister, que fue repescado de un préstamo. Y a mitad de año Boca, en plena pandemia, declinó hacer gastos en cuanto a contrataciones y solamente retornó al club Javier García y contrata a Diego El Pulpo González, un jugador que, además de que me parece a mí que no era un jugador para Boca, venía de una seria lesión y de muchas lesiones. Tuvo una carrera con muchas lesiones el Pulpo González y no estaba, además de no ser un jugador para Boca, no estaba en su plenitud física. En el mercado de verano del 2021, que fue un mercado que, como dice la nota, se quedó corto. Boca estaba disputando la Copa Maradona, que como vimos finalmente la ganó, y semifinales de Copa Libertadores. Y trajo a Marcos Rojo y sumó a Cristian Pavón, que venía de haber jugado en la MLS. En cuanto a Pavón, bueno, ya sabemos quién era Pavón y lo que le podía dar a Boca, aunque no tuvo la misma trascendencia en esta vuelta de lo que había sido el Pavón original, el Pavón que había jugado la vez anterior en Boca. En cuanto a Marcos Rojo, bueno, miren, yo les voy a decir una cosa. Para contratar a un jugador vos tenés que tener en cuenta tres cosas, me parece a mí. Una es la calidad del jugador. Si realmente es un jugador para tu institución y si le da un salto de calidad. Lo segundo es qué tanto se lesiona. Y lo tercero es qué tan irresponsable es un jugador. Marco Rojo es un jugador que había sido, no era en ese momento, pero había sido
jugador de la selección argentina, había disputado el Mundial 2018 en Rusia. Es un buen jugador, eso no lo niego, pero tiene dos contras. Se lesiona mucho y es un jugador muy soberbio, muy pendenciero, muy peleador. Y realmente en Boca se hizo echar mucho al pedo. Sinceramente, tuvo muchas expulsiones por imprudencias que se podían haber evitado, pero quería ganar los partidos de guapo. Y así no era la cosa, Rojo. Los partidos se ganaban siendo más que el contrincante, anticipándolo, ganándole los duelos, no de puro guapo con codazos, infracciones y hablándole al árbitro permanentemente. Incluso encontré en internet un recorte donde hablaba de los partidos de Rojo en Boca, y entre lesiones y expulsiones era más lo que no había jugado que lo que había jugado, pero muchísimo más no había jugado que lo que había estado presente. Así que considero que en el balance, aunque muchos hinchas de Boca lo ponderaban a Rojo, para mí Rojo es un tipo que a Boca no le sirvió. Y en el mercado de invierno, que ahí fue a buscar varios jugadores, trajo a Rolón de Belgrano, Advíncula, Juan Ramírez, Nicolás Orsini y Norberto Briasco. Realmente, ¿qué jugador de esto le rindió a Boca? A ver, a Esteban Rolón no lo necesitaba Boca. Yo creo que de todos estos el único que por lo menos tuvo un periodo donde jugó bastante bien fue Advíncula. Pero ni Ramírez, ni Orsini, ni Briasco hicieron una diferencia en Boca. Orsini quizás estuvo bien traído porque se había destacado en Lanús, con goles, con buen juego, y quizás, bueno, apostaron a que Orsini pudiera repetir en Boca lo mismo, pero realmente nunca pudo Orsini acomodarse a la camiseta de Boca. Briasco, eterno suplente, que entraba un rato y en el poco rato que entraba, si tocaba 3 veces la pelota era mucho. Y Ramírez, que nunca tuvo una actuación destacada en Boca, en ningún partido. Bueno, y aunque estamos hablando de las contrataciones de Boca, qué tan buenos fueron los refuerzos que trajo Riquelme en su mandato, también tenemos que hablar, y eso sí es un poroto a favor de Riquelme, que sí vendió bastante bien. En este mercado de pases vendió a Esteban Andrada, a México, Nicolás Capaldo, a Iván Marcone de discreto paso por Boca, Sebastián Pérez y Lucas Olaza, otro de discreto paso por el Geneise. En el verano 2022, con Sebastián Bataglia al frente del equipo, llegaron Leandro Brey, un correcto arquero que le faltaba fogueo, pero bueno, podía ser una buena alternativa como segundo arquero o tercer arquero y mientras tanto hacer un poco de fútbol en la reserva. Nicolás Figal tuvo buenos momentos en Boca, pero creo yo que quedó en deuda con el Geneise. Paul Fernández, que fue comprado en forma definitiva. Darío Benedetto, que tuvo una pésima vuelta, ya no fue el Darío Benedetto de la primera época en Boca. Y dejaron el club Lisandro López, Franco Cristaldo, Enzo Roldán, Ramón Ávila, Walter Bou, todos jugadores que ahí ya no tengo nada que decir. Me parece que algunos habían cumplido un ciclo en Boca y otros no tuvieron una buena actuación. A mediados de año Boca
decide no hacer ninguna compra y solamente llegaron Sergio Romero y Facundo Roncaglia en calidad de libres desde Europa y Martín Pallero a préstamo. Y vende a Gastón Ávila a Bélgica. Sergio Romero, un jugador que lo más destacado estaba en la selección, ya que no jugó nunca en ningún equipo de Europa, siempre fue suplente, prácticamente no tuvo en su carrera europea mucho rodaje en los equipos que jugó. Y el mayor mérito que tuvo fue haber hecho llegar a Boca a la final de la Copa Libertadores, que era dirigido por Almirón. Eso fue lo único destacado realmente. Después cometió muchísimos errores, muy inseguro en la salida. Se comió un gol contra Estudiantes en un partido definitorio que él mismo la metió dentro del arco. No tuvo una buena actuación y encima coronó todo este periplo en Boca peleándose con la platea luego del partido con River que Boca había perdido, y eso hizo que no pudiera continuar en la institución. Facundo Roncaglia, un defensor tirando a mediocre en su primera etapa en Boca, que no tenía ninguna justificación, ya muy veterano, que volviera a la institución por más libre que viniera. Y en cuanto a Martín Pallero, bueno, fue muy corta su estadía en Boca, no tuvo muchas oportunidades y las pocas que tuvo no las supo aprovechar. A comienzo del 2023 Boca trajo solamente a Miguel Merentiel, lo trajo a préstamo, terminaría comprándolo a fin de año, y en ese mismo mercado de pases trajo a Bruno Valdés, libre de América de México. Bueno, en cuanto a Bruno Valdés, muy fugaz paso por Boca y no aportó absolutamente nada. Un defensor del montón. Y bueno, Miguel Merentiel ya sabemos lo que le rindió a Boca. Creo que debe haber sido una de las mejores compras del ciclo Riquelme como presidente de la institución. Y en el invierno, ya con Jorge Almirón como director técnico, llega Edison Cavani, un viejo anhelo de Riquelme. Parecía una telenovela venezolana, que voy, que no voy, que te llamo, contestame, vení, y al final nunca venía. Ya hacía un par de años que Boca andaba, o mejor dicho Riquelme andaba detrás de Cavani para que llegara a Boca. Un jugador que uno esperaba que le diera un salto de calidad por la trayectoria que había tenido Cavani, si bien estaba ya veterano. Uno pensaba de que su olfato goleador y su categoría, por más años que tuviera, le podía dar un salto de calidad al ataque de Boca, cosa que por momentos logró y por momentos, como en el último tiempo, ya fue hasta risueño la forma de errar goles de Edison Cavani. Y además muchas lesiones. Ahora lo tiene a mal traer una lesión en la espalda. Así que con muchas ausencias también en partidos importantes y claves para Boca. Compró a Lucas Blondel, que tuvo una lesión bastante complicada que lo mantuvo al margen mucho tiempo. Y después ya pasó a ser el tercer defensor por la banda derecha de Boca, hasta que ya directamente no jugó nunca más. Se habla de algún motivo extrafutbolístico, pero nunca se dio a conocer nada, así que simplemente lo relegaron. Marcelo Sarachi, un ex River, que lo pagó 1.800.000 euros y verdaderamente nunca rindió, nunca se supo por qué llegó Sarachi a Boca. No tuvo un buen paso, algún que otro partido que más o menos salvó la ropa y nada más. Y terminó yéndose. Y acá viene una de las peores
compras de Boca, Lucas Hanson, de un muy buen paso por Tigre. Sinceramente no me acuerdo cómo le fue en Vélez, pero creo que ya en Vélez, si bien no le fue tan mal como le fue en Boca, creo que no era el Hanson ya de Tigre. Creo que su mejor momento lo tuvo en el elenco de Victoria. Y directamente en Boca nunca se enteró que jugó en Boca, nunca entendí por qué Hanson siguió tanto tiempo en Boca, juntando calor en el banco de suplentes, y cuando las pocas veces que le tocaba entrar, realmente, macho, matate un poquito más si querés demostrar por qué te trajeron una Boca. Pero un jugador apático, y que realmente se habla de que fue un negociado de Riquelme, esa es la verdad. Y la verdad que por lo que jugó y por lo que lo mantuvieron, hoy en día todavía está en el plantel, hay que decir de que no debe estar muy lejos de la realidad que sea un negociado de Riquelme. Y en ese mismo mercado de pases se vendió a Alan Varela, excelente mediocampista surgido de las divisiones inferiores, con destino de selección, Alan Varela realmente. Mateo Retegui, un Mateo Retegui que nunca se le dio una oportunidad seria. Había andado muy bien en Tigre, en Estudiantes, y cuando Boca lo podía repescar de Tigre, no lo hizo, y realmente lo necesitaba Boca en ese momento, y nunca entendí por qué no lo repescó y terminó yéndose a Italia. Y después vendió también a Luis Vázquez. Luis Vázquez, que tuvo algunos partidos donde convirtió goles, pero creo que estaba muy lejos de ser un 9 para Boca, sinceramente. Llegamos al 2024, donde Boca contrató a Cristian Lema, que además de que estaba lesionado, era un jugador ya muy veterano, y que no entendí cuál era la necesidad de que fuera Boca, porque entre lo que Boca tenía en la saga central y algunos juveniles, podían ser muchísimo más de lo que representaba Lema. También llegó Kevin Zenón, un jugador que al principio le rindió a Boca, hay que ser honestos, al principio algo le rindió, pero sigo insistiendo en que son jugadores que no le dan un salto de calidad. No es lo mismo un jugador que pueda jugar bien, y cuando uno dice bien está hablando de 5 o 6 puntos, esa es la diferencia con un jugador que le dé un salto de calidad a un equipo. Y también llegó Lautaro Blanco, un defensor que como defensor mucho no convence, más bien como atacante, que tuvo un inicio bastante prometedor, con buen lanzamiento de centros que en muchas oportunidades fueron aprovechados por los centrodelanteros de Boca o por los volantes con llegada, que después se fue pinchando, desinflando, y que ahora en este último torneo parece que intentó volver a su nivel. En algunos partidos por momentos lo consiguió y en otros momentos no. Y después, a mitad de año, compró muchísimos jugadores Boca, entre los que trajo a Barinaga, un 4 del montón, Tomás Belmonte. A mí me da la sensación de que es un pecho frío. Agustín Martegani, que no solamente nunca jugó, sino que además lo poco que lo hizo, no lo hizo acertadamente. Brian Aguirre, creo que de todos estos que estamos mencionando, fue el que más rindió, porque por momentos tuvo buenos partidos, pero tampoco un jugador muy desequilibrante e importante. No fue tampoco una compra muy importante. Y Milton Jiménez, que aunque uno lo veía como un jugador quizás tosco, al principio parecía que podía a base de goles revertir esa sensación,
pero que en el último campeonato fue un fiasco total. Y también vino con el pase en su poder Gary Medel, jugador que ya había estado en Boca, pero que ya tenía sus años encima y que no se entendió a qué vino a Boca, a qué vino a la Argentina, porque parece que vino a tomarse un descanso, a vacacionar, porque prácticamente no jugó, ya no podía jugar, no estaba para la primera de Boca y se fue inmediatamente. Bueno, lo que sí hizo bien Riquelme es vender en cifras millonarias. En este mercado de pase vendió a X Fernández, Aaron Anselmino y Luca Langoni, tres jugadores de la cantera Geneise. El X Fernández, jugador de selección. Aaron Anselmino, que estaba jugando cuando fue vendido, estaba jugando bastante y bastante bien. Y Luca Langoni, que había sido un delantero explosivo que apareció un poco después que el Chango Ceballos y que realmente uno decía, bueno, Boca tiene dos delanteros de cuidado, también a base de goles, porque hizo varios goles, se ganó respeto y en cierto tiempo titularidad, pero bueno, después fue vendido. Y llegamos a este año donde parecía que el mercado de Boca había sido superlativo. Y uno sabía que Boca tenía que competir por Copa Libertadores en la fase pre-grupo y que tenía el Mundial de Clubes. Y Boca había contratado bien en apariencia. El chileno Carlos Palacios, Ayrton Costa, Rodrigo Bataglia, Ander Herrera, William Alarcón, Alan Velasco y Agustín Marchesín. De todos estos jugadores que en principio parecía que estaban bien contratados, podemos decir que el único que realmente respondió a las expectativas fue Ayrton Costa, que se fue de a poco ganando la titularidad. En cuanto a Palacios, un jugador indisciplinado con algunos problemas, fugas a discotecas y viajes a Chile, jugador discontinuo, que no es lo que uno puede esperar de un volante ofensivo de Boca. Rodrigo Bataglia, que a veces porque lo ponían en la saga y no en el mediocampo, pero no, yo no creo que la gente de Boca esté contenta con la actuación de Bataglia, más allá de que hizo algunos goles. Creo que por momentos jugó bien, pero no creo que sea un indiscutido de todos los que compró Boca en ese mercado de pases. Ander Herrera. El caso de Ander Herrera es un poco difícil porque es un jugador que tiene muchos años, que se lesiona mucho y eso le juega en contra, porque cuando el tipo se recupera y está en estado físico, realmente se nota que es un distinto. El problema con Herrera es que no puede tener continuidad porque se rompe a cada rato. Lo mismo pasa con William Alarcón. Yo creo que hizo una buena compra con Alarcón comprándose el Huracán. Pero lamentablemente además se lesionó feo y nunca encontró la posición, lo pusieron mucho en los segundos tiempos para reemplazo y creo que le costó adaptarse a Boca, al Alarcón, pero sí es un buen jugador y tiene buena pegada en los tiros libres, por ejemplo, cosa que en Boca no pudo aprovechar prácticamente, pero sí es un jugador interesante, me parece a mí. Marchesín, pasado de selección, buenas actuaciones en México, pero que en Boca sembró ciertas dudas. Y cuando parecía que se estaba afianzando en los últimos partidos, Boca quedó fuera de todo
y se terminó la actuación de Marchesín por este año, cuando había mejorado un poquito. Bueno, el caso de Alan Velasco, un jugador por el cual Riquelme apostó fuerte con 10 millones de dólares y que le costó muchísimo la adaptación a Boca. Es cierto lo que dicen de ciertos jugadores que las camisetas les pesan. Para mí a Velasco le pesó mucho la camiseta de Boca y no estuvo a la altura de lo que Riquelme pretendía y que se pagó por él. De cualquier manera pienso, porque claro, cuando uno va a buscar jugadores no puedes adivinar. Hoy con el diario del lunes podemos decir cómo le fue a cada uno de estos jugadores, pero cuando Riquelme lo fue a buscar hizo un buen mercado de pases. Este fue el mejor mercado de pases y el único mercado de pases que hizo bueno Riquelme. Acá sí le doy la derecha a Riquelme. Si después los futbolistas no responden, ahí ya no es culpa de Riquelme en este caso, y en esto sí voy a ser bien claro. Riquelme en este mercado de pases compró y bien. Los jugadores son los que después deciden dentro de la cancha. Y bueno, a mitad de año, cuando se estaba por jugar el Mundial de Clubes, Boca contrató a Marcos Pellegrino, defensor que venía del Milan, a Braida de San Lorenzo y la mejor compra de toda la era Riquelme, que es Leandro Paredes. Leandro Paredes, jugador de la selección argentina, que realmente sí le dio un salto de calidad al equipo Geneise. Bueno, y para concluir este video voy a hacer mi comentario final. Creo que la performance de Riquelme como directivo de Boca es mala por todo lo que expliqué. Mercados de pases muy desastrosos, con jugadores que no se entienden por qué llegaron a la institución, por qué permanecen o permanecieron mucho tiempo en la institución. Muchas contrataciones, pero de baja calidad. Vuelvo a insistir, ningún jugador prácticamente, salvo Paredes, un jugador que le diera un salto de calidad que creo que una institución de la envergadura de Boca realmente merece, con una promesa de ampliación de la Bombonera que hasta ahora nunca la concretó, con muchas desprolijidades a partir de la constitución del Consejo del Fútbol, también llamado Consejo del Mate, que tuvo muchas dificultades con muchos futbolistas, muchos encontronazos, y que al final Riquelme terminó deshaciendo en forma tardía a mi modo de ver. En cuanto a los técnicos, prefirió ahorrar dinero y poner a técnicos interinos, como el caso de Bataglia, Ibarra o Herrón. Un Bataglia que, siendo una gloria de la institución, el jugador que más títulos ganó en la institución, fue echado como un perro en una estación de servicio. Un Herrón que hasta tuvo un interinato empezando la fase de grupos de una Copa Libertadores, fíjese la desprolijidad. Y técnicos que le eran fáciles de manejar a Riquelme, como el caso de los interinos, o Russo, Almirón, Diego Martínez, Gago, que no tenían la suficiente autoridad y Riquelme manejaba todo. Y lo que provocaba ciertas rispideces con los técnicos. Bueno, ahora quedó Úbeda por la desgraciada muerte de Miguel Ángel Russo. Otro muñequito para que manejara Riquelme. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa, porque no se sabe si continúa o no continúa. Y de hecho muchos técnicos no quisieron, técnicos con un poco más de personalidad, no quisieron agarrar Boca, justamente porque se sabe a viva voz que Riquelme es el que quiere manejar al equipo. Y entonces hay técnicos que ni se sentaron a hablar con Riquelme
porque no están dispuestos a soportar eso. Y otros técnicos, como el caso de, no sé, Tevez, Guillermo Barros Esqueloto o el mismo Palermo, que tenían ganas de dirigir a Boca y que nunca fueron llamados por enemistad con Riquelme. En definitiva, y para terminar y no hacer demasiado largo el video, que quede claro que Riquelme fue un excelente jugador de fútbol, uno de los mejores de la historia de Boca. No sé si el mejor porque yo toda la historia de Boca no la vi, entonces no puedo juzgar si realmente eso es así. Se habla de muchos jugadores de las décadas del 30, del 40 y hasta de Clemente Rojas, que puede haber sido superior a Riquelme. Entonces, no sé si fue el mejor jugador de la historia de Boca realmente, o es un producto de las redes sociales de los últimos años que con el advenimiento de YouTube y un montón de televisaciones que antes no había, entonces hace que los jóvenes voten como que es el mejor jugador de la historia. Pero más allá de eso, habrá sido uno de los mejores seguros de la historia de Boca, pero que deja mucho que desear en cómo dirige al club, en qué cosas prioriza, como lo de los técnicos que no pueden dirigir a Boca porque están enemistados con él. Siempre fue un tipo ya de jugador y ahora como dirigente muy difícil, que realmente no sé hasta qué punto le hace bien a Boca. Gracias amigos por estar del otro lado. No se olviden de compartir, comentar, suscribirse para que el canal siga creciendo y darle like al video. Espero los comentarios, sobre todo de los hinchas de Boca, que con una mano en el corazón comenten y puedan ser libres de cualquier atadura política a nivel nacional y comenten realmente si como dirigente de Boca Riquelme es un buen o es un mal dirigente. Eso es lo importante de este video. Quiero comentarios, quiero muchos comentarios, pero con honestidad, dejando de lado otras cosas. Riquelme, ¿es un buen dirigente de Boca o no? Chao, hasta la próxima.